Hola, me siento muy honrado de poder tener la oportunidad de saludarles nuevamente y tomar unos minutos para estudiar, para leer las Escrituras. Hoy estaremos culminando una primera etapa de este tema que estamos llamando ¿Cómo es la Iglesia de Cristo? Hay muchas más cosas que seguir estudiando, que seguir comentando, que seguir leyendo y que seguir aprendiendo. Pero vamos a hacer una pausa después de haber estudiado estos varios temas que esperamos, le rogamos a Dios que estén siendo de edificación y de bendición a tu vida. Hemos comentado cuando iniciamos este tema que la Iglesia de Cristo no es una organización, no es un sistema religioso, no es tampoco nada más una serie de actividades y tampoco es un centro de entretenimiento. La Iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. De hecho, seguramente ustedes recordarán que al inicio, cuando estuvimos comentando el significado de la palabra eclesia, llegamos al final de eso a dar una definición acerca de lo que es la Iglesia de Cristo. Y dijimos que la Iglesia de Cristo es la congregación, la asamblea o el grupo de personas llamadas a consagrarse a Dios para cumplir un propósito específico, con una fe definida, con una cabeza reconocida, la cual es Cristo, para ejercer su autoridad en la tierra. Eso es la Iglesia de Cristo. Y cuando uno profundiza en el sentido y en el significado de cada uno de estos términos o de cada una de estas verdades, uno puede entender y dimensionar todo lo que la Iglesia de Cristo es por naturaleza. Hay una base y hay un fundamento que es muy importante que la Iglesia aprendamos a tener, que está por supuesto determinado en las Escrituras. Así que tomando en cuenta eso y después de haber estudiado varias características, como ustedes seguramente recuerdan, mencionamos por ejemplo que la Iglesia de Cristo es una iglesia que vive sin afanes, una iglesia confiada en Dios, una iglesia que manifiesta el amor de Dios en el día a día. Estudiamos que la Iglesia de Cristo es una iglesia agradecida, es una iglesia generosa, es una iglesia que busca a Dios con todas sus fuerzas. Después estudiamos o mencionamos que la Iglesia de Cristo es una iglesia unida, es una iglesia guiada por el Espíritu de Dios, es una iglesia que evangeliza, que tiene esa visión de estar y mantenerse evangelizando. Es una iglesia sana, también hablamos de ese tema. Es una iglesia que ora con fuerza. Después estudiamos que es una iglesia que ama la palabra de Dios y es una iglesia que además es entendida en los tiempos. Es una iglesia que desea y busca la voluntad de Dios. Y es una iglesia, después de ese tema vimos que es una iglesia que sirve a Dios, realmente dignifica lo que es el sentido del servicio. Y después vimos que es una iglesia apasionada por las almas perdidas y es una iglesia, vamos a estudiar hoy, es una iglesia activa. Es una iglesia que no se encierra en cuatro paredes. Es decir, con este tema que hoy tocaremos o que hoy estudiaremos, habremos comentado básicamente 17 características acerca de cómo es la Iglesia de Cristo. Repito, hoy estudiaremos que la Iglesia de Cristo es una iglesia activa que no se encierra en cuatro paredes. Permíteme hacer una oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tomes nuestro corazón y aún toda nuestra atención, todos nuestros sentidos, para que estén dispuestos a tu palabra, para que
aprendamos, para que seamos enseñados y seamos edificados, podamos crecer, así como es tu propósito, así como es tu deseo para la iglesia, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy estudiaremos el tema de una iglesia activa, una iglesia que no se encierra en cuatro paredes. Saben que al estar meditando en este tema en particular, empecé a meditar o a pensar que la iglesia de Cristo nunca fue concebida como un cuerpo muerto. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo, es la parte que está adherida a la cabeza. Es un cuerpo con vida. Es un cuerpo con muchos miembros, pero que tiene vida. Dice Efesios capítulo 4 versículo 16 que es un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Dice, va recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo en funciones, activo, con movimiento, con vida. Eso es la iglesia de Cristo y así es la iglesia de Cristo. Es una iglesia con vida. Por eso estamos diciendo que la iglesia de Cristo es una iglesia activa. Dios no llama a la iglesia a esconderse del mundo, sino a ser luz del mundo. Miren, acompáñenme a leer Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16, donde leemos lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes y yo sabemos que la iglesia de Cristo no vive por las obras y no vive para las obras, pero también entendemos que las obras de Dios o la obra de Dios es manifestada a través de la iglesia. La obra de Dios tiene que ser vista por todos los hombres a través de la iglesia. Y no la van a ver si la iglesia se encierra en sí misma. Es muy importante que, aunque parezca algo tan obvio, lo podamos entender con la mayor claridad. Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículos 14 al 18 y quiero invitarte que me acompañes a leerlo. Ese pasaje es también un pasaje que conocemos bien, me parece. Dice la escritura así, Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Observemos cómo le está hablando a los discípulos, a los que habían estado caminando con él, y a ellos es a quienes les reprocha la incredulidad y la dureza de corazón. Y dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es a sus discípulos que les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay muchísima enseñanza en este texto bíblico, pero quiero particularmente hacer énfasis en la frase, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a centrarnos un poco en esa frase y particularmente dentro de esa frase
quiero hacer énfasis en la palabra id. Esa palabra id es muy importante en este pasaje porque esa palabra describe el andar diario. Describe tu andar diario. Significa esa palabra id, significa mientras vas de un lugar a otro, mientras estás viviendo, mientras estás llevando a cabo tus tareas, tus quehaceres, mientras estás llevando a cabo tu trabajo, mientras estás llevando a cabo o desarrollando tu llamado. Habla de una forma de vida, no habla de un acto. No es que tengas que dejar de estar en un lugar físicamente para ir a otro lugar, sino habla de una forma de vida. Habla de tu día a día, mientras estás viviendo. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso significa que en el día a día nosotros tenemos que aprender a ejercer el ministerio de Dios, el llamado de Dios. Eso significa que mientras nosotros estamos entendiendo lo que es el llamado de Dios a la iglesia, nosotros aprenderemos a servir a Dios no solo dentro de un ministerio que está enfocado dentro de las cuatro paredes o en un ministerio local, sino que entendamos que el concepto mismo del ministerio es mucho más amplio y es mucho más profundo porque hace un fuerte énfasis en la consagración de cada actividad que tú desempeñas o de cada actividad que tú desarrollas. Tenemos que aprender a consagrar la actividad, el llamado, la tarea o el quehacer que somos llamados por Dios o al cual Dios nos ha llamado específicamente o en el cual Dios nos ha habilitado. Cada miembro que conforma el cuerpo de Cristo tenemos una función específica y debemos consagrar esa función específica para Dios. Ya sea si eres un abogado, si eres un médico, si eres un hombre de oficio, si eres un hombre que tienes cualquier otra profesión, esa profesión tenemos que aprender a consagrarla delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa función o esas funciones se están desarrollando, se están trabajando todos los días y además en cada una de ellas estamos teniendo la oportunidad, como leímos hace un momento, de ser luz. Ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de testificar de la vida de Dios. Por eso el id es muy importante porque significa entender nuestro trabajo en todas las áreas de la vida del hombre y no solo en aquellas que se han limitado o que se han entendido comúnmente como las actividades ministeriales. El ministerio de Dios, el servicio a Dios se ejerce en todas las áreas de la vida, en todas. Por ejemplo, permítanme invitarles a que me acompañen a leer un versículo que tiene una importancia muy, muy interesante y que es muy significativo, porque en ese versículo Dios le dice a Israel que al entrar a la tierra de promesa debe asegurarse de echar de esa tierra a las naciones que la habitan. Y ahorita vamos a ver por qué. Acompáñame por favor a leer Deuteronomio 7:1. Dice ese versículo: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. Y entonces menciona cuáles son. Dice: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. 7 naciones que dice el texto aquí, más grandes y fuertes que Israel. ¿Por qué le dice Dios a Israel que cuando entre a la tierra tiene que echar fuera a esas naciones? ¿Por qué? Cuando uno estudia y cuando uno observa el significado de cada uno de estos nombres
y lo que representan, entonces uno puede darle la dimensión correcta a esta palabra que Dios le habla a Israel. Permíteme poner los ejemplos de una manera así muy precisa. Por ejemplo, número 1, Eteo, la palabra Eteo significa terror, y los hititas representan los medios de comunicación. Aquellos que están controlando siempre lo que se oye y lo que se ve. Aquellos que manejan la información. Y ustedes saben, ustedes y yo sabemos la influencia que ejerce la información. La influencia que ejerce lo que se ve y lo que se oye. Evidentemente la influencia en el corazón del hombre. Número 2, la palabra Gergeseo significa el que retrocede. Y los Gergeseos representan el gobierno, la mano del hombre que oprime y que impone su propia agenda. Es muy interesante eso, muy interesante. Número 3, la palabra amorreo significa charlatán, amargo y rebelde. Y los amorreos representan el sistema educativo que ustedes y yo sabemos que usualmente es utilizado para trabajar en la formación de la mentalidad o del pensamiento de una generación. Es a través de la educación donde verdades o mentiras acerca del diseño divino, acerca de la creación, son enseñadas o de una buena manera o de una mala manera. Número 4, la palabra Canaán significa materialista o mercader. Los cananeos representan el sistema económico que promueve el consumismo, el endeudamiento y que hace más grande la desigualdad en los sectores de la sociedad. Es muy importante esto, muy interesante, porque es precisamente aquí donde hay personas que hacen uso de los recursos para mal y otras que entienden para qué son los recursos y entonces los usan para bien. Número 5, la palabra fereceo significa el que vive sin murallas. Los fereceos representan la religión que cuando se mueve como se mueve y como se ha movido históricamente, lo único que provoca es ruina y asolamiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde se malforma el pensamiento, donde se malentiende muchas veces, donde se tiene una mala concepción acerca de quién es Dios. Y ahí es precisamente donde nosotros tenemos que aprender a dignificar lo que es la verdadera adoración a Dios. Número 6, la palabra heveo significa el que habita en tiendas aglomeradas. Los heveos representan todo lo que implica el entretenimiento, como las artes, como los deportes, etcétera. Y es justamente en esos sectores donde los valores y las virtudes o son celebrados o son terriblemente distorsionados. Y número 7, la palabra jebuseo significa lugar trillado o lugar para pisotear. Los jebuseos representan a la familia, una institución que continuamente está siendo pisoteada con valores pervertidos e ideologías ajenas al proyecto y a la visión de Dios. Justo ahí en la familia es donde bendiciones o maldiciones son pasadas de generación en generación. Observa entonces lo que Dios le llama a Israel, que tenga mucho cuidado de arrojar, de conquistar. Vamos a repetir: los medios de comunicación, el gobierno, el sistema educativo, el sistema económico, la religión, el entretenimiento y la familia. La iglesia de Cristo debe ser luz en estas 7 grandes áreas. La iglesia de Cristo no es llamada
a estar encerrada en cuatro paredes, sino a hacer luz en todos estos ámbitos, como los que acabamos de mencionar. Repito nuevamente, los medios de comunicación, el gobierno, el sistema educativo, la economía, la religión, el entretenimiento y la familia. La iglesia de Cristo debe desarrollarse y manifestarse con toda pureza en todos los ámbitos, como en las empresas, en los negocios, en la medicina, en la ciencia, en las leyes, en la música, etcétera. Hay muchas áreas en la vida del hombre, hay muchísimas áreas, y la iglesia de Cristo es llamada a hacer luz en medio de todas ellas. Este llamado y este mensaje de id por todo el mundo y predicad el evangelio no significa abandonar tu actividad profesional o abandonar tus dones para irte a predicar a un lugar determinado. No significa que dejes de estudiar o que ya no busques alguna especialización. Significa que mientras estás consagrado a Dios en el llamado específico que te ha hecho, cumplas la encomienda de discipular a todas las personas cuanto te sea posible, a todas las personas que puedas, que las puedas discipular en la fe y en la verdad de Dios. La iglesia de Cristo tiene que trabajar en todos los sectores y áreas de la vida del hombre. La iglesia de Cristo debemos aprender a mantener la adoración, la honra y la fidelidad a Dios en todo tiempo y en todas las áreas de la vida, no nada más cuando nos reunimos los domingos. La iglesia de Cristo debemos aprender a ser fieles como abogados, a ser fieles como médicos, a ser fieles como arquitectos, a ser fieles como ingenieros, a ser fieles como comerciantes, a ser fieles como empresarios. Tenemos que aprender a honrar el significado del evangelio en cada una de las áreas en donde nos estamos desarrollando o desempeñando. Y no solamente, repito, no solamente cuando nos reunimos en una actividad especial como iglesia un domingo o en algún día en particular en la semana. Hay otro pasaje bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40, que quiero invitarte que leamos, por favor. Dice así, versículo 26: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué pasaje tan interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Porque notemos que fue el Espíritu de Dios quien movió, quien activó, quien llevó a Felipe a predicarle a un funcionario etíope que iba de regreso después de haber subido a Jerusalén a adorar. Es muy interesante porque podemos observar que ese funcionario no escuchó o aprendió de Jesús en una reunión dominical. No se bautizó en un servicio de bautismos el domingo o en alguna fecha especial que establece una iglesia o que estableció una iglesia local. Este funcionario conoció a Jesús y se bautizó, noten cómo dice, mientras iba de camino. Mientras iba de camino. La propia experiencia en la predicación de Felipe también es muy significativa, porque notemos cómo el Espíritu de Dios toma a Felipe y lo saca de un contexto en el cual está predicando a multitudes y lo toma para llevarlo a predicarle a una persona nada más, a una persona, a un funcionario. Eso es muy interesante porque todo ello nos muestra cómo es la iglesia de Cristo, cómo debe ser la iglesia de Cristo. Una iglesia que no tiene problemas por salir de las cuatro paredes, una iglesia que se mantiene activa, escuchando al Espíritu de Dios y haciendo la obra de Dios así, tal como le es indicada. Una iglesia que se mantiene viva, haciendo lo que es llamada a hacer. Una iglesia que no se mantiene indiferente a lo que está pasando en el mundo, que no se mantiene ajena. Una iglesia que no se distancia de lo que está sucediendo en el día a día para mantenerse o para meterse en una burbuja esperando que no le pase nada. No, la iglesia de Cristo conoce lo que está sucediendo en el día a día. Y la iglesia de Cristo se mantiene viva y activa en todos esos quehaceres, repito, que son cotidianos. Es muy importante porque la iglesia es llamada a ser luz en el mundo, es llamada a mantenerse activa, es llamada a hacer la obra de Dios mientras estamos viviendo. Mientras estamos desarrollando las actividades, mientras estamos ejerciendo nuestras profesiones, mientras estamos haciendo los negocios, ahí somos llamados a ser luz. Es muy importante eso. Permíteme invitarte a que me acompañes a leer nuevamente Juan 3, 16 y 17. No solo el versículo 16, sino el 17 también. Dice ahí que Dios ama al mundo y busca la salvación de todos. Noten cómo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y noten cómo dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el deseo de Dios, ese es el propósito de Dios, y la iglesia de Cristo debemos mantenernos pegados a Dios, ejerciendo exactamente ese llamado y cumpliendo exactamente ese mismo propósito, la salvación del mundo. Tenemos que trabajar con Dios en este propósito supremo. Tenemos que colaborar con Dios desde cada frente o desde cada área donde Él mismo nos ha colocado. Esa es la iglesia de Cristo, no una iglesia que se sustrae de lo que pasa en el día a día, no una iglesia que se esconde, no una iglesia que se asusta, sino una iglesia que camina con Dios, una iglesia que tiene su fuerza en Dios, una iglesia que ama la palabra de Dios, una iglesia que obedece a Dios, una iglesia que se deja guiar por el Espíritu de Dios, una iglesia que se mantiene viva porque se mantiene pegada a la cabeza. Eso es la iglesia de Cristo, y así es la iglesia de Cristo. Yo les invito, yo les animo en esta hora a que juntos podamos
tomar decisiones prácticas. Y en este tiempo en particular, en el que Dios ha venido formando nuestro corazón y Dios ha venido o ha permitido que estemos en medio de circunstancias tan especiales, que aquí y ahora podamos decirle a Dios: Señor, yo entiendo lo que soy delante de ti. Cuando he creído en Jesús, cuando he recibido a Jesús en mi corazón, entiendo que he venido a ser parte de Él. Entiendo que he venido a ser conformado como un miembro de su cuerpo. Y a partir de ahí, yo les invito que podamos tener la mentalidad correcta, el corazón correcto, la actitud correcta, la visión correcta, y podamos ser lo que realmente somos llamados a ser: la iglesia de Cristo. No un centro de entretenimiento, no un centro de espectáculos, no un club social, no un sistema religioso, no una organización controlada humanamente, no. La iglesia de Cristo, que vive por el Espíritu de Dios y que vive para Dios. ¿Te parece si oramos? Si me acompañas para orar. Padre, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por este tiempo que nos has dado la bendición de estudiar varias características acerca de cómo es la iglesia de Cristo. Permite que podamos responder con amor, con gratitud, y podamos responder dando la honra a cada una de estas palabras, de estas verdades que son enseñadas en las Escrituras, para que podamos realmente ser la expresión de lo que nuestro Señor Jesucristo es. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer realmente tu obra cada día de nuestra vida. No tenemos otro propósito, no tenemos otro deseo más que hacer lo que tú quieres que hagamos, cumplir el deseo de tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les agradezco muchísimo el tiempo, su corazón, y muchas gracias por acompañarnos. Continuaremos, por supuesto, con otros temas, pero por hoy hemos culminado este tema: cómo es la iglesia de Cristo. Bendiciones a todos.